Queridos amigos, parece mentira, pero hemos llegado a la última lección de nuestro fascinante curso Encuentros de Fe y Esperanza. Así que hoy tenemos una lección impactante. Te vas a dar cuenta por qué. Mira el título de nuestra lección de hoy: Jesús y sus discípulos. Claro, porque tú eres un discípulo de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo. Después de haber visto todos estos encuentros maravillosos de Jesús con la mujer samaritana, Jesús con la mujer sirofenisa, etc. Qué momento tan hermoso ahora poder repasar nuestro estudio de Mateo capítulo 19, versículos 23 al 30. Vamos con el relato. A mí me gusta mejor leer y tener el relato bíblico. Y vamos a empezar en el versículo 23. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar por el reino de Dios. El versículo 25. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, desconcertados, ¿no? En ese caso, ¿quién podrá salvarse? Bueno, yo creo que tú y yo hubiéramos hecho la misma pregunta. El verso 26 dice lo siguiente: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Jesús es tremendo. Cuando Él te mira fijamente, yo me quedo desconcertado, ¿no? Y les dijo lo siguiente: para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó. ¿Quién? ¿Mateo? No. ¿Marcos? No. Pedro. Tenía que ser Pedro. Y le reclamó a Jesús. Y le hizo una pregunta: ¿y qué ganaremos nosotros de haberte seguido? ¿Qué ganaremos nosotros de haberlo dejado todo? ¿Qué respuesta? Cuando Jesús responde, me encanta. Versículo 28. Y en el versículo 28 dice, la respuesta de Jesús, les aseguro, Jesús les responde, que en la renovación de todas estas cosas, cuando el Hijo del Hombre, cuando estas cosas sean renovadas y venga la tierra nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, promesa, ustedes que me han seguido, se sentarán también en medio de los 12 tronos para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Queridos, qué promesa maravillosa Jesús dejó para los discípulos. Y nosotros tenemos que entender eso. El versículo 29, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijo o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, ¿cómo podemos perdernos 100 veces más? Nuestra casa va a ser mejor 100 veces más. Nuestro ganado 100 veces más. Nuestro negocio 100 veces más. Nuestros hijos 100 veces más. ¡Ay, qué bárbaro! Yo estoy pensando en mi esposa 100 veces más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande promesa que nos hizo el Señor! Verso 30 termina diciendo, pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán primeros. Ojalá que tú estés dentro de los llamados y los escogidos para ser un discípulo de Jesús. Vamos a empezar nuestra sección de aprendizaje. Y la forma de aprender es con preguntas y respuestas. La primera pregunta de esta sección: ¿por qué dijo Jesús a sus discípulos que era difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? ¡Wow! Esta es una pregunta muy curiosa, ¿no? ¿Por qué dijo Jesús que era más difícil a un rico entrar al reino de los cielos? Bueno, la respuesta está en Mateo 19, 21, 22. ¿Por qué? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero. Verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de ahí sacó la lección, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo
que más fácil pasar por un camello, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Te das cuenta qué aseveración? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Es una metáfora la de Jesús, por supuesto. Entonces, vamos a responder la pregunta. ¿Por qué dijo Jesús a sus discípulos que era difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? Porque el rico ama más sus riquezas que a Dios. Es necesario que tú y yo amemos a Dios por encima de nuestras riquezas. Voy a la pregunta número 2. ¿Qué importante pregunta hicieron los discípulos? Bueno, ¿quién pues podrá ser salvo si es difícil que un rico se salve? ¿Quién podrá ser salvo? Y la respuesta, ¿quién pues podrá ser salvo? A esa pregunta, la respuesta es solo aquellos que decidieron ser discípulos de Jesús y que están dispuestos a dejarlo por Él y por amor a Él todo, así como lo hizo Pedro. Estuvo dispuesto a dejar y a morir, no como el maestro, sino crucificado con la cabeza abajo. Si tú estás dispuesto a morir por el Señor, ten seguro que Dios es generoso en la recompensa. Ya nos dio la promesa 100 veces más. ¿Ok? Voy a la pregunta 3. ¿Por qué respondió Jesús a los discípulos en relación a la salvación? ¿Por qué? Mateo 19 y el verso 26. Y mirándole Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo esto es posible. La pregunta que estamos tratando de responder es: ¿qué le respondió Jesús a los discípulos en relación a la salvación? ¿Y qué es lo que le respondió? Para los hombres es imposible, para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Así que cree en esa promesa, porque para Dios todo es posible. La pregunta 4, ¿cuál es la única forma en que los seres humanos pueden ser salvos? ¿De qué manera? San Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabes, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tú necesitas pasar por las aguas del bautismo. Todo aquel que nace de nuevo es una nueva criatura. Por eso San Marcos 16 lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es entonces la respuesta a esta pregunta 4? El que cree y es bautizado es salvo. ¿Y se transforma en qué? No en un miembro de iglesia, se transforma en un discípulo de Cristo. Cada vez que un cristiano se bautiza, debe soñar en ser un discípulo de Cristo, un comunicador del evangelio de salvación a otros. Pregunta 5. ¿Qué decisión es importante para ser discípulo de Jesús? ¿Cuál es la decisión más importante? Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La respuesta: lo dejó todo y es capaz el Señor ¿de qué? De darnos bendiciones si tú estás dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. Síguelo, deja todo, porque todo esto es humano, es perecedero, es efímero, pero las promesas de Dios son eternas. Voy a la pregunta 6. ¿Qué otra pregunta hicieron los discípulos a Jesús? Vamos a ver ahora Mateo 19:27. Volvemos a nuestro relato. En Mateo 19:27 dice lo siguiente: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vamos a la respuesta de esta pregunta 6. ¿Qué pues tendremos? La respuesta es: recibirás en primer lugar vida eterna. En segundo lugar, les prometió que se sentarían con él en el reino de los cielos. Pero para nosotros la promesa es la misma: te sentarás a la diestra del Señor. Y qué bueno será estar en la patria celestial con aquellos que un día les dimos el evangelio, les testificamos del amor de Jesús. Pregunta 7. ¿Qué recibirán los que siguen a Jesús? ¿Qué recibirán los que siguen a Jesús? Mateo 19:28-29. Ahora, ¿qué recibiremos? Y Jesús les responde: de cierto digo que en esta generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, vosotros que me habéis seguido, también os sentéis sobre el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, a su padre, a su madre, todas esas personas que se oponen a tu decisión
Por favor, no dejes la vida eterna, no dejes al Padre Celestial por causa de que hay oposición. Cuando hay oposición es porque estás en el camino de la redención y de la salvación. Vence la oposición y vas a ser un campeón, el campeón de Jesús, porque el Señor solo lleva a aquellos que sean dispuestos a trabajar y a jugarse el todo por el todo con el Señor. ¿Qué recibirán los que siguen a Jesús? Pues recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Respuesta correcta, ¿no? 100 veces más. ¿Qué más promesa le podemos pedir al Señor? Si Él solamente nos diera la vida eterna y estar a su lado sería suficiente, pero Él te dice 100 veces más. Recorrer planetas no conocidos, sacar respuestas a incógnitas que tenemos hoy en la mente. Todas esas cosas las tendremos con Jesús. La última pregunta. ¿Qué dijo Jesús acerca de sus ovejas? ¿No? ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de lo que hacen las ovejas de Él? San Juan, que es el texto famoso de San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy mi vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué dulce promesa del dulce pastor. Tú eres la oveja de mi rebaño. La respuesta entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Que en esta hora tú puedas seguir al Señor. Por favor, haz una decisión importante. Acepta la salvación de Jesús. Si no has recibido el bautismo por inmersión, como lo hizo Jesús o Juan el Bautista, este es el momento de decirle, Señor, yo necesito ser bautizado. Comunícate con tu pastor, comunícate con el líder de tu grupo pequeño, pero dile, yo necesito nacer de nuevo. Estoy dispuesto a dejarlo todo y a seguir a Jesús. Quiero compartir con otros el mensaje de salvación, que Jesús nos da vida eterna. Así que mis amigos, en esta hora, yo quiero orar por ti que estás terminando este curso de preparación espiritual y que nada detenga que puedas descender a las aguas del bautismo. Querido Dios que estás en el cielo, en esta hora estamos agradecidos por todas las personas que escucharon tu palabra, por aquellas personas que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Estoy orando por aquellas personas que están tomando decisiones para Jesús en este momento. Que decidan bautizarse, que decidan ser discípulos de Jesús, porque el buen pastor viene a buscar a sus ovejas y sus ovejas responden a su voz y van con Él. Señor, estamos dispuestos a ser tus discípulos porque no solamente queremos heredar la vida eterna, sino recibir 100 veces más porque tú lo has prometido. Estar contigo, escuchar tu voz, recorrer los mundos no caídos en pecado. Qué maravilla será escuchar de ti tantas respuestas que en mi mente tengo y a veces no encuentro una respuesta. O cuánta gente tiene tantas preguntas en su alma que no han encontrado respuesta. En esta hora, Señor, llega a esos corazones, toca esos corazones para que puedan descender a las aguas del bautismo y sellar un pacto de salvación con Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén.